Somos la única ciudad que no tiene semáforos inteligentes, que no tiene controles electrónicos, que no tiene sus cámaras en la ciudad, que no tenemos un servicio integrado de transporte. Vamos a conversar ahora vía Zoom con Luis Quispe-Candia, que como ustedes saben es un especialista en temas de transporte. Él es presidente de la asociación Luz Ámbar. Muy buenos días, Luis, gracias por atendernos. Nicolás, buenos días. Después de tiempo nos reencontramos, mi querido Luis. Después de mucho tiempo. Te hemos convocado para hablar sobre este tema de las nuevas... los nuevos límites de velocidad, ¿no? Que sería bueno recordarlos nuevamente, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos límites de velocidad que han sido establecidos? Bueno, ciertamente hace un año, más de un año, se ha modificado el Reglamento Nacional de Tránsito con el Decreto Supremo 025, el 17 de julio del año 2021. Y en esta norma lo que se establece es modificar el Reglamento Nacional de Tránsito estableciendo los nuevos límites de velocidad en las calles, en las avenidas y también en las carreteras, en alguna medida. Lo vamos a explicar, por supuesto. Primero, indiquemos por qué esta medida. En todo el mundo en particular, por supuesto, en los países desarrollados, han establecido disminuir la velocidad, porque la causa principal de los accidentes de tránsito o siniestros de tránsito, como debe llamarse, son ocasionados por el exceso de velocidad en todo el mundo. Entonces, siendo esta la razón, se han ido tomando estas medidas restrictivas a la velocidad y nuestro país, menos mal, también ha tomado oportunamente la iniciativa, ha implementado mediante esta norma que he señalado, en disminuir los límites de velocidad. En las ciudades, en las zonas urbanas, en todo el país, no solamente en Lima, en todo el país, los límites de velocidad han disminuido de 60 kilómetros que eran en las avenidas. A partir del 17 de julio del 2022 es 50 kilómetros. Igualmente, en las calles y jirones eran 40 kilómetros, ahora es 30 kilómetros. En zona escolar igualmente permanece 30 kilómetros. Como medida precautoria, dice el reglamento, lo decía antes también, que puede disminuir a 20 kilómetros en zona escolar. Pero este nuevo reglamento agrega más, que los gobiernos locales puedan disminuir incluso mucho más los límites de velocidad en zona escolar o en lugares que amerite disminuir la velocidad. No pueden subir, pero sí pueden disminuir los límites de velocidad las autoridades locales. Luego, en las carreteras se ha disminuido cuando una carretera atraviesa un centro poblado, una zona rural, disminuye de 55 a 50 kilómetros. Y cuando este centro poblado es además una zona comercial, como generalmente lo es, disminuye de 35 a 30 kilómetros. Esas son las modificaciones que se han dado a los límites de velocidad. Pero obviamente también las sanciones, es decir, la infracción M20, que es con el que se sanciona exceder los límites de velocidad máximo o mínimo, las multas han sido modificadas ya desde enero de este año. También es importante explicar, antes era una sola multa, el 20%, la infracción M20 era sancionado con el 12%. Ahora, a partir de enero del presente año, la multa es 18% cuando excede hasta 10 kilómetros el límite de velocidad establecido. Es decir, a partir del 17 de julio del presente año, en una avenida está establecido 50 kilómetros, entonces si excede 10 kilómetros más, es decir, hasta 65 kilómetros, ¿por qué digo 65? Porque hay una tolerancia de 5 kilómetros. O sea, a partir de 66 kilómetros, la multa es del 18% de la unidad impositiva tributaria, es decir, 828 soles. Pero si ese conductor, en la misma avenida, que estamos en el ejemplo de la avenida,
no solamente va a 66 kilómetros, sino excede hasta 30 kilómetros más, la multa es el 24% de la unidad impositiva tributaria, es decir, 1.104 soles. Pero además, si tenemos un conductor temerario que excede los 30 kilómetros, es decir, va en una avenida que debe ir a 50 kilómetros, va a 86 kilómetros de velocidad, entonces la multa es el 50% de la unidad impositiva tributaria, es decir, 2.300 soles. Lo que hay que señalar además, Nicolás, lamentablemente en nuestro país, esta medida resulta siendo pues papel mojado en tinta, como se dice, ¿no? Porque queda en el papel, pero no se va a poder establecer, por lo menos en forma general, puesto de que nuestras ciudades no cuentan con controles de velocidad, a excepción de la provincia del Callao. La Municipalidad de Lima provee a la Policía Nacional de cinemómetros portátiles, que no son suficientes, no creo que lleguen ni a 30 cinemómetros. Igualmente, la SUTRAN, la autoridad competente para fiscalizar en las carreteras, también tiene cinemómetros. Lo que significa que la gran mayoría de conductores que circulen por Lima o circulen por cualquier ciudad de nuestro país, lamentablemente no serán sancionados como es debido, porque la tecnología aún en nuestras ciudades no ha sido implementada. Claro, no hay manera de saber en qué momento un conductor está infraccionando esta modificación al reglamento. No hay manera, Así es. A menos que haya un policía o que, como en el caso del Callao, haya cámaras que registran la velocidad. No hay forma. No hay forma, por eso digo que es letra muerta, lamentablemente, ¿no? Y esto debe ser una llamada de atención a nuestras autoridades. Somos la única ciudad que no tiene semáforos inteligentes, que no tiene controles electrónicos, que no tiene sus cámaras en la ciudad, que no tenemos un servicio integrado de transporte, que es lo más lamentable. Acaba de aprobarse una ley en el Congreso autorizando a la ATU para que entregue las rutas autorizando y no así mediante licitación, que es lo que decía la ley primigenia, la ley 30.900 del año 2018. De modo que nuestra ciudad y los pasajeros de Lima en particular están condenados a seguir con las combis y cúster durante no sabemos cuánto tiempo más. Y en cuanto al tema que estamos conversando, pues igualmente, mientras no se implementen cámaras, controles electrónicos de velocidad, seguiremos en lo mismo. Claro, pero además acá hay un componente, yo no sé si recuerdas, Luis, cuando hablamos de esa campaña que yo la vi en Brasil y me pareció espectacular, ¿no? En portugués, no sé, mi portugués no es precisamente el mejor, ¿no? Pero era algo así que no feche o cruzamento, no cierres los cruces, porque una de las razones de las congestiones era alguien que venía con su vehículo, veía que no podía atravesar la calle o la avenida, y igual avanzaba y se plantaba y provocaba un atolladero porque ni él podía avanzar ni permitía que los vehículos que venían en la calle transversal pudieran cruzar. Entonces, pero, claro, no bastaba con que eso fuera sancionado, sino que había que hacer una campaña de educación al conductor con respecto a la importancia de no cerrar los cruces, ¿no? Pero acá es lo mismo. Ya se ha incorporado en el reglamento, Nicolás, esa infracción de no congestionar las intersecciones, pero igual, los conductores lo siguen haciendo, igual que siguen excediendo la velocidad, igual que no hacen señales, igual cuando cruzan en luz ámbar, cuando deberían frenar el vehículo en una intersección, reciben la señal de la luz ámbar y en lugar de detener, en lugar de tomar la precaución, de bajar la velocidad, lo hacen temerariamente y aceleran más. Y eso no ocurre en los accidentes de tránsito. La luz ámbar tiene como objetivo decirte baja la velocidad porque vas a tener que frenar. Acá es al revés, ves la luz ámbar y pisas el acelerador para pasar rápido. Lo contrario. Así es, ¿no? Es realmente absurdo. Lo que quería completar a lo que estamos comentando, Nicolás, es que esta medida se ha adoptado en el mundo porque ya los estudios han señalado que cuando un peatón es atropellado a 50 kilómetros, un vehículo desarrollando 50 kilómetros, hay posibilidades de que el peatón sobreviva porque las lesiones no van a ser muy graves, salvo que el impacto sea pues en la cabeza o qué sé yo. Pero hay posibilidad de que la persona sobreviva. En cambio, cuando desarrolla más de 50 kilómetros, las lesiones van a ser muy graves o la muerte es inminente.
Esa es la razón. En el abril pasado hace una campaña que se ha desarrollado en todo el mundo para motivar precisamente a los conductores que disminuyan la velocidad. En nuestro país, ninguna autoridad ha hecho ninguna campaña. Con esto no que quiero echarme flores, ¿no? Nosotros salimos a las calles ese día que la ONU estableció para motivar en la población, disminuir la velocidad. Salimos con nuestros carteles en el centro de Lima, regalamos reglamentos a los conductores durante un día, pero fue flor de un día, como se dice, ¿no? O sea, mientras el Estado no asuma su responsabilidad, es difícil que nosotros desde la organización civil podamos desarrollar más de lo que estamos haciendo, ¿no? Pero lo hacemos con mucho cariño, por supuesto, y con mucho esfuerzo. Tratamos de generar en nuestro país la cultura vial, que es la razón de nuestro ser. Yo me acuerdo de esa campaña de Lucho Isuski, el legendario periodista, que decía: más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Esa era una de sus frases célebres, así como maneje a la defensiva. Célebres frases de Lucho Isuski, claro, así es, lo tenemos presente siempre. Claro, y qué bueno que nuestros oyentes, los que nos ven por televisión, puedan empatizar, ¿no? Entender que ese mensaje, por ejemplo, es contundente. Y a mayor velocidad, mayor peligro. O sea, hay que entenderlo así. Y lamentablemente no está ocurriendo, ¿no? Pese a que somos una ciudad apenas con 2.900.000 vehículos, 32 millones de habitantes. En esa relación es un país en el que ocurre más accidentes de tránsito en el mundo, ¿no? Lamentablemente eso es así. España, por ejemplo, para que entiendan nuestros televidentes y oyentes, tiene 49 millones de habitantes. Ellos tienen 35 millones de vehículos y han logrado disminuir a 1.200 muertes al año. Y nosotros, es enorme la diferencia. ¿Y nosotros, cómo estamos nosotros en comparación con esas cifras? No, vamos por adelante, ¿no? Hace 4 o 5 meses Alemania hizo un estudio y reconoció al Perú como el país más caótico del mundo en el tránsito y transporte. En accidentes de tránsito vamos ahí entre los primeros, en relación al número de habitantes, al número de vehículos. Pareciera que tenemos muchos vehículos, no es así. El problema está en la mala distribución de la vía. Hay que mejorar la señalización, la semaforización, hay que perfeccionar las vías y evidentemente lo que estamos comentando, ¿no? O sea, señalización, tecnología. Mira, Nicolás, te comento, tanto tiempo que no hablamos. Antes de la pandemia tuve la suerte de viajar a Panamá para recibir un premio de la FIA, de la Federación Internacional del Automóvil. Y aproveché la oportunidad para reunirme con algunas autoridades, organizaciones como la nuestra. En la reunión con la autoridad le pregunté por qué no había policías en las calles, porque solamente vi a 2 policías de turismo, jovencitos con su chor y polito, allá hace calor. Y le pregunté por qué no había policías en las calles, se sonrió y me dijo: ¿para qué? Tenemos cámaras en toda la ciudad. El sospechoso que está deambulando en la vía pública, un desconocido, la policía lo detecta desde su estación, desde su comisaría, y lo intervienen. El conductor que cruza la luz roja hace maniobras temerarias, le toman una fotografía y le llega la multa. Los peajes, los vehículos pasan sin detenerse porque los captan y están pagando y tienen una sola placa en Panamá. Entonces, lo que nos hace falta es tecnología. Lamentablemente hemos visto que nuestros políticos incluso han ofrecido traer a los ronderos a la ciudad, algo que es realmente incalificable, ¿no? Necesitamos tecnología en nuestras ciudades, Nicolás. Luis, te agradezco mucho y tenemos que repetir estas conversaciones más a menudo, sinceramente, ¿no? Sinceramente. Gracias. O sea, las campañas que ustedes hacen requieren el mayor respaldo que sea posible para que los ciudadanos tomemos conciencia de que en gran medida es nuestra responsabilidad el que las cosas cambien. Muchas gracias. Cierto. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Buenos días a todos.